Todos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho. Hoy tenemos un episodio especial que tengo el privilegio de tener un invitado en el día de hoy, el doctor Irán Rodríguez Torres. Bienvenido, doctor. Gracias Sal- por decir aquí presente. Saludos, licenciado, ¿no? Gracias a ti por el interés sobre este tema. Creo que mientras más eduquemos, mejor. Y siendo usted abogado, creo que podemos complementarnos muy bien en esta conversación. Nos encontramos, pues, como saben los que me siguen desde hace tiempo, pues yo soy bien vocal con el tema de la salud en general, el acceso a la salud, abogando específicamente en temas de suicidio y salud mental. Y pues en esa misma vibra, pues tuve la oportunidad de conocer al doctor por Instagram y le escribí un DM y le dije para empezar a unir fuerzas, para ver si podríamos cambiar un poquito el estado de la salud pública aquí en Puerto Rico. Y nada, para empezar, doctor, si puedes explicarnos en general cómo está organizado el sistema de salud aquí en Puerto Rico, la aseguradora, el plan de gobierno y el departamento de salud. Pues mira, para comenzar, en Puerto Rico, en un reportaje reciente, se estima que 81% de la población está cubierto bajo un seguro, 19% no. Así que hay que decirlo, más de 600,000 personas que no tienen cubierta médica en Puerto Rico, que tienen que pagarlo de su bolsillo si les pasa algo. Yéndonos de lleno a los pacientes que sí tienen cubierta, se dividen generalmente en tres renglones distintos. El primero son los pacientes que se le conoce como médico indigente o de escasos recursos, que ahí está, es el programa Medicaid, que se nutre de fondos federales y estatales. Ese es el famoso Plan Vital, la Reforma o el Plan de Salud de Gobierno. Todos son lo mismo, es un nombre distinto para ese plan que atiende a esta población. Ese plan es muy importante porque más de 1.5 millones de boricuas dependen de él para el acceso a cualquier servicio de salud, desde medicina primaria, salud mental, al hospital, cualquier cosa que suceda dependen de ese seguro médico. Tenemos también fuera de ese grupo de población que es la mayoría, tenemos los planes Medicare. Medicare es completamente con fondos federales, es para pacientes de más de 65 años de edad o algunos que tienen ciertas incapacidades, como por ejemplo fallo renal, que dependan de diálisis, entre otras condiciones. Esto no es gratis, by the way. Todo el Medicare de a cada uno de nosotros, de nuestro chequecito, pues se envía dinero al gobierno federal para aportar a ese fondo que una vez más tarde en la vida, Dios mediante lleguemos allá, pues podemos gozar de ese recurso. Tenemos esa población. Aquí en Puerto Rico, la mayoría de la gente no sabe que puede quedarse con Medicare tradicional, que es lo que es el Medicare del gobierno federal, sin tener que unirse a un Advantage. Y aquí entramos a lo que es la alianza esta público-privada, que han vendido como si fuera la última Coca-Cola del desierto, pero no es otra cosa que compañías privadas que reciben el dinero federal que ya tú aportaste, lo reciben de antemano para ellos administrar el dinero que se va a utilizar para la salud tuya y de todos los pacientes que se hayan unido a ese Advantage. Aquí en Puerto Rico, la mayoría de la población que tiene Medicare está bajo un plan Medicare Advantage. De hecho, es la región de todos los Estados Unidos y sus territorios que más personas tienen bajo el plan Medicare Advantage. Yo me imagino que a varios factores, quizás uno de ellos es que estos planes aportan cash, y puertorriqueños muchos de ellos, muchos somos muy pobres, estamos por debajo del índice de pobreza. Y lo otro es que pues con tantos anuncios y bombardeos, ¿quién se entera que tú puedes recibir el Medicare tradicional y no unirte a un Advantage? Eso pues me imagino que son algunos de los factores. Y por último tenemos los planes comerciales, que estos no reciben fondos públicos, ni estatales ni federales. Estos planes pues usualmente son los que uno paga de su bolsillo a alguien joven que tenga su empleo y su empleo no le trabaje por servicios profesionales, por ejemplo, tiene que pagar un seguro. Es un plan comercial el que paga.
o usualmente también los empleadores, si tu empleo contrata a una aseguradora, va a ser un plan comercial que es, a pesar de que todas estas compañías que tienen, muchas de las que tienen Advantage y tienen, son parte del plan de salud de gobierno, también tienen planes comerciales. O sea que todas estas compañías se han desplazado en todo el mercado de la salud. Y en Arroyo de Habichuela más o menos así es como se puede dividir cómo opera el sistema de salud de Puerto Rico. Mira, entonces si yo te pregunto ahora en general que me resumas cuáles son los problemas principales del sistema de salud aquí en Puerto Rico, ¿cuáles tú me dirías? Mira, pues el problema principal es, yo te diría que aquí las aseguradoras operan como si fuera el viejo oeste, sin reglas, sin fiscalización. Ellos son los jueces, el jurado y el que ejecuta también. Las aseguradoras, a nivel de los planes comerciales, sí hay organizaciones públicas, como por ejemplo la Oficina del Comisionado de Seguros, que tiene que fiscalizar estas entidades, pero a mí me preocupa mucho más, a pesar de que eso me preocupa también, los planes y los pacientes que estas aseguradoras tienen y reciben fondos públicos, entiéndase lo que es el plan de salud de gobierno y los planes Medicare Advantage. Al recibir fondos públicos, pues mira, esto no es un regalo, nosotros debemos exigir un servicio de calidad, porque esto no es por el amor al arte que ellos lo están haciendo para generar sus ganancias. Y oye, eso está bien que generen sus ganancias, pero hay unos límites y los límites están establecidos por la misma agencia federal y estatal que aportan estos fondos. Pero como no se fiscaliza, pues aquí los planes, uno de los problemas es que ellos empiezan a recortar por esa misma aventura que llevan en el viejo oeste, que los han dejado impunes. Pues los planes le han cortado fondos a servicio a los pacientes, le preparan formularios a través de las PBM, que tocamos después con más calma si quieres, le han quitado fondos destinados a ciertos medicamentos y crean sus propios formularios de los medicamentos que ellos entienden que son los que el paciente debe usar sin importar el criterio médico. Eso es porque son más baratos, porque son más fáciles de acceso para ellos. También le han cortado la remuneración económica a los profesionales de la salud. No contratan a profesionales de la salud suficiente para dar abasto para toda la población que está enferma y que amerita en Puerto Rico. Y en esencia, la raíz del problema es que se le ha dejado a instituciones privadas con fines de lucro el control de la salud y de los fondos públicos que deben ser utilizados por el bienestar del pueblo. Sí, y vemos cómo eso ha repercutido en la salud. Yo estoy seguro que tienes oyentes que nos están escuchando o nos escucharán que no consiguen cita, que no se les cubre sus medicamentos. Sí, y eso es otra cosa que yo puedo decir que yo me siento privilegiado, porque a mí me pasa algo y yo te aseguro que a mí me va a poder conseguir una cita, pues, pero porque mi papá es médico y trabaja en 3 sitios y pues y eso es una parte que me llevó a esto. Yo llevo desde que empezó la pandemia, inclusive antes, las quejas en Twitter leyendo hasta para cosas simples como psiquiatra, cosas que no son tan maybe sofisticadas en cuestiones de hospitales, pero como quiera, mira, una cita en 2 meses, 3 meses, 4 meses, algunas cosas que son importantes de 1 mes a 4 meses, puede decir si te detectan temprano o tardío una enfermedad, y yo me quedo como que wow, o sea, está en un nivel precario. Y otra cosa que te quería mencionar, ¿tú crees que existe también un problema en cuestión a la farmacia, el nivel que operan como en el viejo oeste? Porque algo que yo veo, yo vivo en Cupey y en un radio de terreno o de milla hay más de, por ejemplo, 7 Walgreens o 2 CVS. Pues yo sé que estas farmacéuticas multinacionales
tienen un monopolio aquí también en Puerto Rico y tienen sus acuerdos con las aseguradoras y no te brindan los medicamentos o, por ejemplo, el mejor. Desde un mercado de bioequivalente, pues te venden el bioequivalente más barato, pero le facturan, dependiendo de lo que negociaron, el más caro. Pues te quería preguntar, ¿tú ves eso como un problema? Que también las farmacias aquí, ¿verdad? En comparación con las farmacias del pueblo, porque yo voy a farmacias del pueblo y, por ejemplo, mis medicamentos, pues, si me dan un bioequivalente, me dan el mejor bioequivalente, no me dan el bioequivalente más barato. Y eso es algo que yo llevo también quejándome aquí, que no la aplican las leyes de monopolio locales y federales, que está la Sherman Act, que es la federal, y aquí tenemos una ley antimonopolio, ¿verdad? Y aquí operan como les da la gana, y pues como tienen el mercado controlado de la farmacia, pues hacen también lo que les da la gana. Hermano, yo en cuanto a eso, quizás no estoy tan informado, pero sí me da la impresión de que hay cierta impunidad, definitivamente. Sí me da la impresión de que, por ejemplo, esas farmacias que has mencionado, lo que es el Walgreens y los CVS, son multinacionales, y creo que se les ha favorecido sobre las farmacias locales. Incluso tú lo ves, como tú dices, en las áreas de alto valor de tránsito donde la gente pasa, ahí se le dieron esos predios, quizás tienen unas extensiones contributivas que le dan una competitividad mucho mayor sobre las farmacias del patio, tú sabes, las farmacias aliadas que ya se han aliado. En cuestión de los contratos con la aseguradora, pues sería interesante verlo. Puede ser que también haya cierto flow viejo también ahí, y que estén facturando quizás de más por servicio, por medicamento. Eso sería muy interesante estar tras bastidores ahí, pero no me sorprendería. No me sorprendería y creo que, que se ha favorecido a unas corporaciones sobre otras y nos ha hecho mucho daño porque estas corporaciones no tributan impuestos en Puerto Rico al ser corporaciones como multinacionales, tú sabes, que ellos buscan muchas veces otras vías de cómo reportar esas ganancias que han generado. Y sería interesante mirarlo de cerca en términos de la farmacia, en términos de las farmacéuticas, ahí sí yo los veo más viejos aún, que son los que están manufacturando los medicamentos. Particularmente lo más que me mete miedo de ahí es las farmacéuticas que están buscando qué genérico no se está produciendo. Y para la audiencia, el genérico es cuando una farmacéutica hace un medicamento nuevo, una droga nueva, tiene una patente, generalmente dura 18 años, quizás el licenciado tiene más información de eso, pero una vez esa patente vence, la fórmula de cómo hacer ese medicamento pues, es libre para todo, para el conocimiento de todo, y si tú tienes la infraestructura, pues tú la puedes crear en esa infraestructura. Y yo he visto anteriormente compañías, no hace mucho tiempo, no sé si llegaste a ver este caso de un medicamento que era para tratar pacientes que estaban con una enfermedad oportunística de HIV, que el medicamento costaba miles de dólares y era un medicamento que ya se tenía, ya había genérico, que es cuestión de hacer, incentivar a las farmacéuticas, a varias, a que lo hagan, y eso se ha probado que baja el costo de los medicamentos. Canadá lo ha hecho y baja enormemente el precio. Creo que ahí hay mucho espacio para economizar dinero, promoviendo una competencia entre farmacéuticas que sea saludable en el sentido de que baje los costos y que sigan produciendo un producto de calidad, de la mayor calidad posible. El caso que yo conozco de HIV, maybe es el que tú me estabas hablando, es el del CEO de esta manufacturera, que de la nada dijo, mismo. espérate, este medicamento costaba bien barato o era accesible, nada, I'm gonna spike the prices, y pues eventualmente terminó acusado de varios cargos a nivel federal y está preso ahora mismo. Ese mismo. Ese mismo. Sí, Sí. sí. Mira, entonces, ahora, ¿verdad? Para los que no conocen muy bien del tema, si yo te pregunto qué es un sistema de salud universal,
¿Cómo tú me lo explicarías? Pues mira, un sistema de salud universal, voy a tratar de ser lo más básico posible, es un seguro donde todas las personas que viven en ese lugar tienen acceso a servicios de salud, ya sea en hospital o de medicina preventiva, y ese servicio va a ser accesible y de calidad. ¿Cómo logran esto? Pues hay diferentes formas de alcanzar un sistema de salud universal. No hay una fórmula mágica, no hay por lo que he leído, no hay un sistema que sobrecede a otro de una forma tan significativa que uno diría, pues mira, este es el que es. Hay uno que es el de modelo de pagador único, donde el gobierno establece las tarifas y empieza, básicamente establece las tarifas de pago y es el que le paga a los proveedores. Hay otros que utilizan aseguradoras de salud. La mayoría de ellas, interesantemente, son non-for-profit y tienen una regulación bien estricta de cuáles son los márgenes de ganancia, de qué son los servicios que tienen que ofrecer. O sea que hay varias formas de alcanzar esto, pero en resumen, un sistema de salud en el cual las personas no tienen que tener miedo. Todo el mundo tiene acceso. No tienen que tener miedo a ir allá al hospital y que te llegue una factura de $5,000, $10,000, que no pasa tanto en Puerto Rico. Estoy seguro que hay historias de eso también, pero que se ve más en los Estados Unidos, y nuestro modelo es una copia posiblemente más barata que la de Estados Unidos. So, que es un problema que lo vamos a ver si no empezamos a movernos en otra dirección. Además de que en el sistema de salud universal, las personas tienen que ver cuánto gasta un país o una nación por persona en la salud. Y cuando tú miras el de Estados Unidos, es el más que gasta, creo que está entre $13,000 o $14,000 al año por persona, y está número 42 en los rankings de sistema de salud a nivel mundial. O sea que estamos pagando demasiado. Si estamos modelando al de Estados Unidos, estamos pagando demasiado por un servicio que se pudiera obtener a un mejor costo y probablemente de mejor calidad con otros controles. Por migajas, diría yo, porque eso es lo que recibimos, migajas. Entonces, pues, le cortan servicios a laboratorios, a proveedores, a cuánta gente se beneficia, pero las riquezas siguen aumentando. Yo, en manera general, estoy de acuerdo contigo, no existe un modelo como tal, ¿verdad? Hay otros factores demográficos que hay que tomar en cuenta, sociológicos, económicos, pero yo sí lo que creo es que todo el mundo debería tener un acceso básico y universal a libre costo, y pues de ahí, siguiendo la tendencia internacional, pues creo pues en un derecho constitucional a la salud pública. Y lo creo de esa manera porque también lo veo atado a la dignidad humana, que lo tenemos en nuestra Constitución, y yo me atrevo a decir que nos recibimos o no tenemos un grado de salud pública digno para que no se nos viole la dignidad humana en general a la población. Y tenemos estas tendencias que con la Constitución original, si se hubiera dejado como se dejó la sección 20, garantizaban un montón de derechos, lo que le llaman derechos colectivos, que por la única razón que no se cree mucho en esto de los derechos colectivos, porque el lenguaje de derechos colectivos pues, era más de gobierno socialista o gobierno comunista, pero eso no tiene nada que ver en general con cómo están organizados algunos servicios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Constitución de Cuba, y pues la Constitución de Cuba, a pesar del sistema de gobierno que tiene unas disposiciones en la Constitución que pienso que se deberían de adoptar aquí en Puerto Rico como un derecho, ¿verdad? Con todos los problemas que estamos viendo del medio ambiente, el acceso a las playas. Yo creo un derecho constitucional a la naturaleza y al acceso del medio ambiente, porque también está atado a un derecho constitucional a la salud, porque o sea, están como que interlock, cada uno entre ellos, y pues de ahí es que viene la base de mi creencia del derecho constitucional
al acceso o, ¿verdad?, del pueblo a la salud pública. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y cuando trajiste tu argumento en las redes sociales, de verdad que me sentí bien alegre que un abogado trajera estos puntos y que tiene la conciencia que tú tienes. La salud debe ser un derecho constitucional. Y el gobierno, las instituciones privadas, tienen que ver esto de otra forma. Tienen que cambiar de la forma que están pensando, porque les conviene a ellos también. Lo que pasa es que no lo saben dentro del capitalismo depredador que están tratando de operar y aplastan a los seres humanos en ese proceso. No se dan cuenta que el invertir en estos elementos sociales sumamente importantes están invirtiendo en un mejor capital humano. Y el capital humano, después de los recursos naturales, es el mejor recurso que nosotros tenemos. Esa es mi opinión, tú sabes. Pero una persona que tenga salud es una persona que probablemente va a estar más feliz. Es una persona que va a ser más productiva. Y es una persona que simplemente su potencial no va a estar limitado a, a cómo sobrevive esta condición de salud, cómo me puedo curar de esta enfermedad crónica, cómo puedo resolver este problema que me aflige. Y de hecho, hay muchas otras cosas que infligen en la salud, como por ejemplo los determinantes sociales de la salud, que ahí está la infraestructura, está la educación, está acceso a la salud. Hay una serie de elementos, son 5, ahora mismo no me acuerdo todos del bate, ha sido on top of my mind, pero se ha comprobado, hay evidencia robusta de que estos factores son necesarios para tener Mira nada más una vida digna y alegre. mira nada más la tasa de suicidio, que es verdad, es un tema de acceso a salud mental. Eh, eh, que alguien me escribe en una lista, por lo menos 20 psiquiatras en Puerto Rico, o 30 que den servicio cobrando a plan médico. O sea, la mayoría cobran efectivo o psicólogos cobran efectivo, pues porque no. Y entonces, pues, además de no tener esa vertiente de educación de salud mental que el gobierno no se encarga de educar, pues tenemos la vertiente que tampoco tiene acceso a estos tratamientos de salud, ya sea por estigma, por falta de educación o por falta de dinero o por todas las anteriores, que es la mayoría de ellas en la población en general. Yo si hubiera sido doctor, hubiera sido psiquiatra o neurólogo, porque yo de mis propias condiciones, pues he generado un nivel de educación y también he llegado pues, a estos temas que estamos hablando. Y definitivamente seríamos una sociedad más productiva y menos dependiente, ¿verdad? No lo quiero decir de manera despectiva o con algún índole política, pero seríamos una sociedad más productiva, menos dependiente del gobierno. También tenemos una crisis alimentaria con esta inflación que no tenemos acceso a comida o alimentos básicos, y si tenemos acceso, pues está la inflación, que tenemos que cambiar o modificar nuestra manera de comer. Y entonces todas estas cosas poco a poco afectan nuestra salud en general, que sigue degradando y degradando y degradando, mientras aumenta esa falta de acceso de los ciudadanos en general, que es como una pirámide que todos se complementan, y si tú fallas en uno, pues fallas en el otro. Y pues la de salud, yo creo que es la más que está perjudicada ahora mismo. Porque si tú me preguntas a mí, la base de muchos problemas aquí en Puerto Rico es la salud mental. Dentro de la vertiente de todo esto que estamos hablando. Y pues es una falta de acceso y una falta de educación. Que por eso, ¿verdad? Acceso a tratamiento, acceso a médicos, acceso a medicamentos, ese tipo de cosas. Sí, en cuanto a esto de la salud mental, aquí también no podemos ignorar que todos esos factores que tú mencionaste afectan a la salud mental de cualquiera. Vivir en un sistema opresor en donde cada vez se te aplasta más, se te quita más y ya tú no tienes más para dar.
Y aquí lamentablemente pues se ha por décadas tratado y se ha logrado hasta cierto punto de normalizar eso y decirle al individuo, mira, el problema quizás lo tienes tú. O con lo de la Cuando resiliencia, como que tenga, mira, o sea, no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental para como que para simplemente, mira, tienes que aguantar o, tú sabes, cada persona tiene un límite diferente. sí, sí, ¿no? Y se nos obliga a perecer en la lucha o quitarse o al éxodo. Esos son lo que nos obligan a muchos de nosotros. Yo, parte de lo que levanto la voz de todo esto es porque veo la nave dirigiéndose a un camino que lamentablemente me duele decirlo, pero va a pasar lo que se profetizó en aquel chat famoso, Puerto Rico sin puertorriqueños. Y ese no es el futuro que yo visualizo ni que yo quiero. Y esto no tiene que ver nada con etnicidad de nadie. Aquí recibimos y con mucho gusto recibo a cualquier ciudadano del mundo, siempre y cuando venga a respetar a nuestra cultura y a nuestra gente. Pero yo visualizo un Puerto Rico con puertorriqueños y se nos está empujando a que seamos minoría eventualmente y muy posiblemente pues que ya abandonemos nuestras tierras ancestrales. Y, y pues empiezo a levantar la voz por eso, porque no quiero, he visto mi familia cercana irse y los veo queriendo regresar y no pueden por las situaciones que se viven aquí y los beneficios que tienen allá, a diferencia. Yo soy padre, así que yo quiero que mi hijo se quede aquí. Yo no quiero que él se vaya de Puerto Rico, a menos que él desee irse porque quiere explorar y le llama la atención algo, pero no por necesidad o calidad de vida. Me duele mucho pensar eso y estamos en esta misión para eso, para que por lo menos, aunque en la marcha no logremos todos los objetivos, movamos la piedra más adelante, carguemos el batón un poquito más adelante y que la historia por lo menos no diga que todos los médicos y todos los profesionales de la salud pues, se quedaron callados mientras pasaba todo esto. Porque eso es otra cosa que a mí me frustraba mucho también, que eh, mis colegas, muchos han hecho y siguen haciendo silencio durante mucho tiempo y los comprendo hasta cierto punto porque existe el miedo a las represalias y estas compañías tienen mucho poder económico y pueden ciertamente afectar tu práctica enormemente a menos que tú tomes unas medidas para protegerte. Eh, pero eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos todos y dejarnos morir. Mira, Para eso no estamos. y siguiendo esa línea, el sábado creo que fue, que fue cuando yo puse el post, salió la noticia del diálogo y pues tú te pregunto, ¿verdad? Porque, o sea, te invitan a un diálogo, pero de antemano te dicen como que, el sistema de salud universal es imposible. Como que entonces, ¿qué, tú crees que pueda haber un diálogo entre todas los intereses, sea médicos, proveedores, laboratorios, farmacéuticos, toda la comunidad de salud pública? ¿Tú crees que haya espacio para un diálogo con todo lo que ha pasado aquí en Puerto Rico? Por ejemplo, la Junta, que ya lo hemos hablado en nuestras redes los dos, que anuló la ley 82 del 2019, la ley 142 del 2020, la ley 79 del 2020, entre otras leyes. O sea, a mí yo no lo veo que haya espacio para un diálogo cuando ya una parte de ese sector, que son las aseguradoras, pues ya saben o sea, qué diálogo va a tener si yo tengo ya el super upper hand que me dio la Junta de Control Fiscal, qué espacio ¿verdad? Mi impresión es que muchas veces tocan este tema, por ejemplo, el de la fuga de los médicos para gradas, porque hablan y hablan y hablan, pero le permiten a la aseguradora seguir haciendo lo que hacen y pasarse, ¿verdad? En el día que está establecido, que por ejemplo, tengo que pagar a X proveedor en 30 días, y pues te pagan en 90, 120, 160 días cuando le dé la gana. ¿Tú ves Sí. espacio para un diálogo en la comunidad o para llegar a unos acuerdos que puedan impactar de alguna manera el sistema de salud?
Hermano, un diálogo para, pues, para tomarnos un café y hablar de lo bonito que está el día, pues se puede hablar, pero para eso no es lo que estamos. Y la realidad es que un diálogo para lograr un cambio genuino y en la dirección que necesitamos, no hay espacio para eso, para la estructura actual, pues, por todo lo que tú muy bien dices, porque si digamos que nosotros llegamos a unos acuerdos, ellos ahí te dicen, como hacen muchas veces, que hablan para atrás y te dicen lo que tú quieres escuchar, pero en la ejecución y en los actos van por detrás a donde la Junta y la Junta ya tú sabes cómo es que tiende a operar y entonces pues es fácil después decir, no, no, mira, yo quería, pero él señaló y no, no fue culpa mía. Y eso no es un diálogo con intenciones de generar un cambio y de promover, retener nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud de toda índole. Yo creo que es la hora del pueblo comenzar a exigir, de conocer De tirarse, sus derechos. de tirarse a la calle. Pronto, si no actúan, va a llegar ese momento y yo pienso que más pronto que tarde, porque es que se nos va la vida en el proceso. ¿Sabes? Yo sé de mucha gente que me escribe que bueno, sabes que no les va a ir bien en 6 meses por su condición, probablemente va a fallecer o se va a complicar porque no tiene el seguimiento adecuado y, y para esta gente no tiene ese lujo de tiempo que quizá otras personas tienen. Y los seres humanos que habitan aquí, que quieren quedarse aquí, tienen que entender eso y saber que en realidad, de la forma que estamos viendo en las últimas décadas, los cambios más importantes se han generado por el pueblo mismo, por exigencias del pueblo, por autogestión del pueblo. Mira Casa Pueblo en la Junta, para darte un ejemplo, todo lo que ha logrado la autogestión sin ningún tipo de fondo público, eh, todo autogestión comunitaria. Mira cómo están rescatando las playas a nivel legal y científico, unificando esas dos vertientes. Esos son modelos a pequeñas escalas pues, que podemos diseñar para crear impacto comunitario a nivel nacional, ¿verdad? Pero que esto es otra cosa que te iba a preguntar, yo no veo, o así maybe lo hubo en la pasada administración y se pasaron las leyes, pero ahora mismo, por ejemplo, con la actual administración, pues yo no veo que ellos estén muy interesados en cambiar algo del sistema de salud, porque ¿verdad? Ni siquiera nos permitieron lo de las PBM. Tú leíste el caso y lo criticaste muy bien en lo del caso de la Junta, que pues, el gobierno se tardó en someter los informes, ¿verdad? Porque la Junta, dentro de su burocracia y su estatutario, mira, me tienes que hacer un informe, porque lo hacían bien vago ellos, ¿verdad? Para los que no saben, pasa una ley, pues la Junta te pide una certificación de que esa ley no va a impactar el fisco. Pues el gobierno ponía una oración a esta ley como una certificación bien vaga, que ya certificamos que esta ley no va a impactar el fisco. Y pues la Junta pues se aprovechaba de decir, mira, hazme como que una certificación más compleja de tú explicándome pues cómo esto no va a impactar el fisco, y pues lo presentaron tarde, presentaron todos esos informes tarde, en algunos no los presentaron, y tú te quedas como que, mira, en verdad, es un interés del gobierno, o simplemente están también para las gradas para echarle la culpa a la Junta, porque fácil también es echarle la culpa a la Junta, y decir, la Junta ha impedido que yo logre todo para no hacer nada. Y pues no veo ahora mismo un interés, ya sea verdad, del Ejecutivo o del Legislativo, de movernos en una sola, en un solo tren hacia una misma dirección. No lo hay, no lo hay. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros hacemos la exigencia y todo para que el pueblo pues, quede en el récord que esta gente no hace nada. ¿Me entiendes? Que cuando miren para atrás la gente y diga, mira, pero se le exigió, sí, mira, ya mucho tiempo. Y eso, que eso sirva de motivación para que la gente salga y exija estas cosas porque no van a pasar. El Ya, ejecutivo no lo va a hacer, ya tú viste muy bien, ya, ellos no, ya no mismo, entregan los documentos y está hecho en verdad para engañarnos. Y el error de esta gente, lo que ellos no contaban, es que esta generación y las generaciones que están despertando están puestas para pensar y usar su inteligencia y su conocimiento. Y el peor error que ellos habrán hecho va a ser haber subestimado eso.
Sí, sí, y subestimarnos en general, porque mientras más podamos educar a las personas verdaderamente de cómo funciona el sistema, pues más podríamos tener un impacto para exigirlo. Y pues por eso es que yo de mi lado legal, pues educo a que deberíamos de tener una serie de derechos, lo que yo le llamo pues del colectivo que expliqué ahorita, y pues en eso incluir la salud pública, porque o sea, son cosas básicas que necesitamos en una sociedad. ¿Verdad? Más aquí que ¿verdad? Dependemos de externos y no de nosotros mismos. Con más razón deberíamos de buscar una reforma actual de nuestras instituciones y de los servicios que proveen. Este, Sí, yo, yo estoy de acuerdo 100% con eso de la salud, un derecho constitucional, porque eso abre la puerta a un posible, a movernos hacia un sistema de salud universal que sabemos a nivel mundial que es lo que a los países que tienen, que son más saludables en términos generales su población, es lo que se ha movido. Eh, el gobernador aquí en verdad es la persona que más poder tiene para hacer los cambios genuinos. Yo voy a tocar el tema rápido de la oficina del comisionado de seguro. En una noticia del Nuevo Día hace poco, el comisionado de seguro menciona que tiene 80 vacantes, si no me equivoco. Y eso lo hace a propósito, el que controla las agencias gubernamentales es la rama ejecutiva, que es el gobernador, y desarticula las instituciones públicas para hablar a las gradas y en el momento de la ejecución no sea posible porque no tiene las personas que van a llevar a cabo esta fiscalización o llevar a cabo el trabajo que hay que hacer para poner en orden y que se regule la práctica de las aseguradoras de este país, especialmente las de salud, que juegan con nuestra vida y que se nutren y se enriquecen y reportan ganancias récord con nuestros fondos públicos. También está ACES, otra corporación pública que ACES, para el que no lo sabe, significa la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. La creó el nefasto doctor Rosselló Papá y la creó con el fin de quitarle poder con gran probabilidad, según estipula el doctor Vázquez Quintana en su libro Mi amigo el gobernador, para quitarle poder al secretario de salud y diluirlo entre otras personas que tienen otros intereses. Y ACES es la que le otorga los contratos a los planes médicos para que reciban nuestros fondos federales y estatales, que estamos hablando de actualmente al año son 4.4 billones de dólares, lo que esta gente recibe upfront, porque ellos están recibiéndolo de antemano. Yo tenía un attending, un médico durante mis años de medicina que decía, músico pago, no toca bien. ¿Y qué razón tenía? Y esta gente, pues, la CES le da esos contratos y no fiscaliza a ver si están cumpliendo, si está gastando el dinero en los pacientes, si está cubriéndole todos los servicios que se supone que cumpla. Nada de eso se fiscaliza y se ha señalado a nivel federal y por eso es que tú ves que el gobierno federal solamente aprueba falchitos de periodo, tiende los fondos hasta tal fecha, hasta que el gobierno no entregue los documentos pertinentes para que ellos le crean que están haciendo las cosas bien, pues no va a haber una solución de fondos a largo plazo. Y yo creo que ACES, en verdad, viendo el historial de corrupción previo, que la directora ejecutiva fue presa en el 2019, las con auditorías que se asuntos, están tratando ahora, lo del tema de las auditorías. las auditorías, ¿quién está haciendo las auditorías? ¿Es un ente independiente? ¿Quién está haciendo eso? Ahora parece que es Deloitte, si no me equivoco, que está haciendo algún tipo de auditoría, porque antes era Milliman, y Milliman era un grupo que básicamente creó unos estudios y ACES basaba sus decisiones en esos estudios que fueron literalmente diseñados para enriquecer a las aseguradoras. Y en el programa de hace poco de Sandra Rodríguez Coto, ella menciona que hay un descuadre que tiene documentos, no los ha publicado aún los documentos, estoy loco por mirarlo, pero hay un descuadre De 900 900. millones. Mi gente, no estamos hablando de 3 pesos, ni siquiera de 3 millones, que es mucho para la gran mayoría de nosotros. Estamos hablando de
casi 1 billón, casi 1.000 millones de dólares de dinero nuestro que nosotros pagamos para invertirlo, no para gastarlo en lujo para esta gente ni nada de eso, invertirlo en nuestra salud y nuestro cuidado de salud física y mental. Y indigna mucho. Yo Incluso creo que una de las cosas que dijo Sandra en el programa, que uno de los más afectados era la gente que se beneficiaba de estos planes, ¿verdad? Advantage que te ofrecen como que, 200 pesos mensuales, qué sé yo, 100 pesos más mensuales, que muchas de esos contratos o planes pues no te daban lo que te prometían y que de esa eficiencia hay una gran cantidad, o sea, de esas de 900 millones, hay una gran cantidad que pertenece a ese grupo de gente que están asegurados porque les vendieron el cuento de Advantage y más chavo cash al mes y que le fallaron y pues no le pagan lo que le prometieron. Y uno se queda como que esta gente tampoco le paga a la gente después que le lavan el cerebro. Hello. Yo creo que se trancó. sí, me escucha. Sí, es que se trancó. Hello, ¿me escucha? Sí, ahora. Me perdí, ¿yo qué estaba hablando aquí? Ahora me puedes ver. Sí, sí, No, de los 900 millones y los cómo 900 millones. No es lo mismo que y te cómo digan, estaban. en la primera auditoría que hicimos, pues maybe hay un descuadre de 250 millones o 300 millones y que te digan de la nada, mira, verdaderamente votamos al último que había porque la auditoría estaba mal y en verdad aquí hay un descuadre de 900 millones y cuidado, sin más dinero. No, y importante, esos 900 millones, si yo no mal entendí, y hay que ver cuando salgan los documentos, son solamente del plan vital. No estamos Son de hablando plan vital de, nada más, son de plan vital nada más. porque el mercado de la salud completo, creo que en la entrevista que Bianca Crollo me hizo hace un tiempo atrás, ella mencionó que el mercado de la salud en Puerto Rico mueve 19 billones al año en cash. Tú sabes, entre todos los fondos que hay de planes comerciales, de las primas que reciben de los pacientes, de los fondos federales para los Medicare Advantage y de los fondos para el plan Medicaid, que es el plan de salud. Esta riqueza se concentra en un grupito, en un grupo selecto, ¿verdad? Ya sea por algún lado farmacéutica, manufacturera, aseguradora, ¿verdad? No se ve como se debería en servicio a la No población. llega, no llega a la gente, no llega para su tratamiento, para sus terapias, ni siquiera para sus citas con la frecuencia que amerita porque no se contratan proveedores suficientes o porque les pagan una fracción de lo que se supone que se pague. Y hablando de proveedores, yo en algún lado leí, no me recuerdo ahora, que también es bien tedioso el proceso para que te den un número de proveedor, ¿verdad? Ya sea laboratorio, médico, etcétera, cuando estás solicitándolo, ¿verdad? No sé si eso es verdad o si Sí, también. no, es bien difícil para cualquier tipo de especialidad. En mi caso, yo incluso no tengo número de proveedor con todas las aseguradoras. Yo los Advantage, eh, creo que tengo más que con uno de 4 o 5 que hay actualmente recibiendo fondos federales. Y las razones que te dan es porque la red está llena, que yo quisiera ver la adecuación de la red de ellos, a ver cuántos médicos tienen por espacio y si cumple con las métricas. Lo que otro que te dicen es que no cumples con todos los criterios. Cuando tú miras la ley, eh, los criterios que no estás cumpliendo son criterios adicionales que ellos en su mundo del viejo oeste fantasioso de la ganancia ilimitada, pues le añaden criterios y obstaculizan más. Te ponen trabas de que, por ejemplo, un médico, si yo quiero ser un médico que trabaja de forma independiente, no quiero unirme a ningún IPA, por darte un ejemplo, te piden que seas miembro de un IPA, que es un IPA es un Independent Physician Association, que son grupos médicos que trabajan así, pero hay médicos que quieren irse en su propia práctica privada sin estar bajo ninguna atadura de ningún otro grupo o colectivo.
Y eso es algo que se debe permitir, más aún cuando hay una escasez. No estamos hablando si hubiera un exceso de profesionales que no necesitáramos y que no hicieran falta, pues estas medidas, pues tal vez pudiesen tener algo de sentido, pero bajo la situación actual que estamos viviendo, pues veo muchos obstáculos y no, sin sentido alguno, aparte que sea las ganancias que van a generar por servicios que nos ofrecieron y pues como ya recibieron el dinero de antemano, pues tú sabes. Ya yo te doy el servicio que, ¿verdad? Que yo quiera o que a mí me dé la gana, porque ya yo me embolsillé el dinero o ya recibí o voy a estar recibiendo mensualmente una cantidad por prima eh, de cierto número de personas. Eh, para ir acabando, te quería preguntar cuál es el paso o el próximo paso que deberíamos, ¿verdad? Tomar para empezar a concientizar o educar a las personas en estos temas tan importantes de la salud. Pues mira, yo creo que hay que mirar, y gracias por esa pregunta, creo que tenemos que mirar lo que son las estructuras gubernamentales que están fallando en, en su labor y en el compromiso que se supone que tengan, tanto con el pueblo y con el compromiso que está establecido en la Constitución, porque estas agencias no están ahí eh, por obra y gracia del Señor, eso se crearon proyectos de ley que le dieron vida a estas instituciones. Yo creo que hay que empezar a exigirles y demandar eh, primero de forma más diplomática y luego a través de la protesta, si es necesario, a a la Administración de Seguros de Salud, ACES, que fiscalice a las aseguradoras de salud, que haga una auditoría completa del dinero para ver en dónde están esos 900 millones y una auditoría hacia atrás para ver en qué se ha invertido el dinero de la salud, que se publiquen los contratos con las aseguradoras, que todas estas cosas sean públicas porque el pueblo tiene que entender dónde se está yendo el dinero y a la misma vez eh, presentar las contradicciones del diario vivir que muchos tenemos que pasar, en donde no tenemos acceso médico, no conseguimos citas, se nos deniegan las cosas y que a la misma vez tú nos des la cara, estas ganancias, esta falta de fiscalización, esta permisividad por parte de ACES, que algunos podrían argumentar que que las aseguradoras que están contratadas por ACES del plan de salud, están obrando con el bautizados por ACES. Y yo creo que si ACES no cumple, hay que derrogar y exigir que ACES sea eliminado porque no está cumpliendo con su cometido y que entonces quien contrate a las aseguradoras sea directamente el Departamento de Salud, tal y como ocurre en todos los estados. ¿Y por qué esto? Pues mira, porque es más fácil bregar, no estoy diciendo que sea el caso, pero es más fácil bregar con un corrupto que con 10, 12 corruptos. Hacerse una junta que toma las decisiones, un grupo de personas, en donde ya se ha corroborado y se ha arrestado gente de allí. Los federales, claro, porque el gobierno estatal pues parece que también le da la bendición, le echa la bendición a la aseguradora. Te bautizo como que con la espada en una ceremonia, pam, y haz lo que te dé la gana. Sigue por ahí, yo no voy a mirar. Yo voy a mirar para el otro lado, tú, quién sabe, habría que mirar los PACs y los super PACs a ver si cuánto, en qué forma le devuelven los favores de hacerse de la vista larga. Pero creo que eso es un punto para empezar y exigir que la oficina del comisionado de seguros se reclute todo el personal que necesita, porque hay que empezar fiscalizando. A corto plazo, eso es lo que tenemos que hacer y de lo contrario, pues se nos va a ir la vida, porque el sistema de salud universal, por más que nos guste y que creamos en él, no va a ocurrir tan rápido. Y en el interín podemos hacer estas cosas que van a proteger y salvaguardar la vida de miles de personas, sin duda alguna. Y luego pues nos podemos mover en otras direcciones. Pero eso es lo mínimo que debemos exigir, que estamos pagando por eso. Y para fiscalizar y educar, que es otro problema que está relacionado con el problema de la salud y con un montón de otros problemas, el problema de acceso a información. No tenemos un acceso a la información y por eso es que tampoco podemos
encontrar herramientas viables para poder fiscalizar, a menos que uno se siente en una computadora o uno sepa del tema o ya uno lleva un tiempo engranándose en el tema y en las noticias en el periódico, pues uno adquiere un nivel, pero de por sí la población en general no tiene acceso a información para poder exigir la fiscalización y el acceso a la información es un derecho constitucional que parte o tiene de base la libertad de expresión o la protesta. En este sentido, que era lo que yo quería, ¿verdad?, comentarte, que más o menos por esa línea tenemos un problema de acceso a información. Aquí no sabemos nada de cómo esta gente funciona, cuánto se ganan, cuántos empleados tienen, cuánto dinero, por ejemplo, si el Departamento de Justicia Federal no hace el comunicado que hizo a los que le metieron la multa, ¿a quiénes fueron los que le metieron la multa? Sí, creo que fue MCS, si no me equivoco. Pues si ellos no hacen un comunicado, no nos enteramos aquí que a ellos le metieron una multa por estar usando fondos federales para favorecerse a ellos mismos privadamente y eso es parte de una falta de acceso que tenemos y eso Sí, es sí, una es un manera, problema serio. eso es una manera, la falta de estadísticas también. Yo creo que en Puerto Rico no hay aunque tenemos el instituto, no hay un buen database que genere estadísticas que nos puedan permitir tomar decisiones en esas decisiones importantes que hayan que hacer camino a o en un post transitorio a un sistema de salud universal. Y pues pienso que por ahí pudiéramos empezar. Otra manera más efectiva, ¿verdad?, que se me acaba de ocurrir otra hora, es buscar una manera de cabildear en la legislatura, que eso lo podemos hablar después y organizarnos después y hablar de eso, de buscar que la legislatura sea la que investigue a Plan Vital o a CES y que no sea pues el Ejecutivo como tal o el Departamento de Salud o las propias juntas, ¿verdad? Porque la legislatura tiene más poderes amplios para investigar, no tienen que investigar específicamente para legislar y pues por ese camino pudiéramos empezar a lograr una fiscalización más profunda. Sí, no, definitivo, eso puede ser una buena herramienta. Lo único que me preocupa es que igual el pueblo tiene que estar consciente porque nosotros pues, tenemos en nuestro poder investigaciones previas y eso es un documento de carácter público porque creo, si no me equivoco, fue la ex senadora Rosana López, que corrió para la alcaldía de San Juan. Ella investigó la relación entre ACES y APS, que es una clínica de salud mental, y encontró en esa investigación unos hallazgos bien preocupantes. Y aquí la rama ejecutiva ni la misma legislatura le dio seguimiento y engavetaron eso, a pesar de que, mira, está bien, quizá no estamos de acuerdo con otras posturas, otras ideas de la senadora, pero las cosas que están bien hechas y que son del bien para todos, hay que darle continuidad. Y eso sería lo que me preocupa, pero sí, definitivamente tienen unas herramientas fiscalizadoras porque siempre que un legislador o un senador le pide a estas agencias públicas documentos, ellos se supone que respondan y que hagan la gestión. Eso que es una arma que tenemos. Y lo que tú dijiste muy bien, yo creo que esa es la más importante y que lo estamos haciendo, que te doy las gracias por el espacio en este programa, que son yo le llamo las almas del conocimiento a la educación, y por eso empezamos esto, en mi caso, tú sabes, porque me di cuenta de lo difícil que fue incluso para mí como profesional de la salud, que me afecta en muchos frentes, lo difícil que se me hizo comprender todo esto que estamos hablando. Yo me tardé, esto no, tú sabes, yo me tardé varios años estudiando esto y preparándome. O sea, que mucha gente pensará que quizás eso fue un impulso mío a lo loco, pero esa no era la idea y la realidad es que fue complejo y la meta es tratar de masticarlo y ponerlo de lo más simple posible para que otros lo puedan coger y así pues sucesivamente se siga pasando y la mejor forma que podemos hacer eso a gran escala y más rápido es compartiendo, así que compartan esta entrevista
con el licenciado, que yo creo que hay información muy buena que él provee y cositas que quizá usted no sabe que yo acabo de decir. Y de esa forma, pues yo creo que podemos crear una red y crear un cambio en un lapso de tiempo mucho más corto, porque tenemos esta herramienta, este juguetito que tengo en la mano, que todo el mundo tiene acceso y podemos compartir la información como nunca antes en la historia. Yo creo que es una ventaja y estamos apostando mucho a eso. Y a la gente que voy a ustedes siempre, a mis hermanos y mis hermanas puertorriqueñas y puertorriqueños. Gracias. Doctor, pues yo te quería dar las gracias por tomarle tu tiempo y hablar conmigo un rato. Nos mantenemos en comunicación para seguir abundando. ¿Verdad? Como te comenté en Instagram, toda la semana hay una noticia que sale de Sí, no, relacionada. ya yo te considero un aliado en esta lucha, Gracias, gracias, en el gracias. frente legal, y es por el compromiso que he visto, ¿me entiendes? No tan solo por invitarme, sino que he visto tus publicaciones y que sé que es un tema de interés, sé que te toca de cerca en tu casa y en tu familia y que creciste viendo posiblemente el debacle a menor escala, porque como tú muy bien dijiste, pues cuando uno tiene familiares médicos y eso, pues hay unos privilegios quizás de No, acceso, que con todo y eso es difícil conseguir, tenía pero mi papá que es que es algo que sé que médico y mi mamá es enfermera, así que te, no, tú te tienes puedo. ahí el hospital en la casa. Sí, o sea, yo no iba ni a los laboratorios, mami, o sea, me buscaba y ella misma y con todo eso, he tenido impactos negativos de acceso a salud y pues uno que era un nivel de empatía y dice, mira, y la gente que no tiene como que, se están muriendo, se están suicidando, que eso es verdad, el tema. Así es, ¿no? Así es, licenciado. Hay que decirle las cosas por su tema y por su palabra, tú sabes, por su terminología. Y aquí en Puerto Rico, lo que está pasando, cuando tú miras la definición de las Naciones Unidas, lo que está pasando es un genocidio. El que quiera argumentar y debatir con eso, pues bienvenido sea, pero lo que está pasando aquí no está bien y tenemos que Sí, actuar. Y yo te indirectamente doy las gracias están matando a la por la población, empatía. están matando a la Y población sí, indirectamente. hay varias, no tienes que cumplir todos los criterios, con que cumpla uno ya se clasifica genocidio, pero el crear condiciones de vida que lleven al demise, a que sucumba una población, ya sea de forma parcial o completa, ya es un genocidio. Y aquí, para mí, ante mis ojos, eso ya pasando ya hace tiempo. Y tenemos que ponerle un freno a nosotros porque nadie más lo va a hacer. Así que gracias por la empatía, licenciado. ¿No? Eso es muy importante. Yo sé que eso es alguna cualidad fuerte de los puertorriqueños, que nosotros lo vimos en los huracanes y los terremotos, la solidaridad y la empatía. Y yo creo que esas son eh, strengths, fortalezas que tenemos que nos van a venir bien en la marcha y que nos van a ayudar a lograr y alcanzar el Puerto Rico que aspiramos. Claro que sí, y no, te doy nuevamente las gracias y nada, nos mantenemos en comunicación para seguir planeando y viendo cómo mejoramos. Porque yo vivía afuera y me vine para acá para buscar maneras de mejorar en general o aportar mi granito de arena, así que te estaré molestando y nos mantenemos en comunicación para seguir planeando cosas y haciendo cosas. Nada, 100%, cuenta conmigo, eso te iba a decir yo que te iba a molestar. Así que no es molestia alguna, en confianza. Y creo que esto es el inicio de unas futuras colaboraciones chéveres. Así Claro que que sí, y nada, estamos en gracias esa. a los que nos escuchen y ya saben que a los que quieran saber más, pues pueden escribirle al doctor o me pueden escribir a mí, pues siempre estaremos a la disposición para educarlos y pues, para brindarles la información. Y si no sabemos algo, pues le investigamos o le recomendamos a alguien, pero estamos a las órdenes para servirles y para contestarle cualquier pregunta que tengan. Así que gracias y doctor, gracias nuevamente, un abrazo, cuídese y nos mantenemos en comunicación. Gracias a ti y a toda la audiencia, les envío un abrazo y mucha solidaridad y cariño a todos. Seguimos para adelante.